Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con Alejandro Álvarez, quien es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y también investigador del capitalismo a nivel mundial. Por favor, Alejandro. Gracias. Bueno, yo la parte que traigo, digamos, preparada le he estado dando seguimiento al problema de la coyuntura internacional. Primero porque la economía mexicana ya es una economía extremadamente abierta y entonces todo lo que ocurre en la escena internacional tiene muchas probabilidades de filtrarse a la economía nuestra. Ya desde finales de 2014, la economía mexicana enfrentaba, digamos, dos escenarios conflictivos, uno externo y el otro interno. Y en el 2015, desde principios de 2015, algunos de los elementos del escenario externo ya se convirtieron en origen de desajustes mayores para la economía mexicana. Ese es, digamos, el problema. Y que se insiste en que van a ser desajustes mayores y perdurables. Y uno de ellos es el problema de la caída del precio internacional del petróleo. Bueno, esto requiere que veamos lo que ocurre con el mercado petrolero y con el sistema financiero internacional. Estos son los dos referentes que están, digamos, fuertemente interrelacionados y que en un clima de regulación muy grande, pues lo que tenemos es que el riesgo potencial de que la crisis de 2008-2009, que no ha concluido, reincidiera en una dirección mucho más agresiva. La crisis de 2008-2009 está ubicada como la crisis más grave desde la del 29, no más grave que la del 29, pero desde la del 29 esta ha sido la crisis más grave. Y es especialmente importante eso porque es una crisis inconclusa, no ha terminado. Ha pasado por varias etapas, pero se ve que ahí sigue. Y la primera etapa tuvo su epicentro en Estados Unidos, en el mercado hipotecario y directamente al sistema financiero, y eso se propagó hacia la economía del Atlántico y ahí tuvo un impacto muy fuerte. En el 2010, 2012, aparentemente, en 2010-11, había una recuperación relativa, porque pusieron en operación programas de estímulo económico muy importantes y entonces hubo un repunte económico. Pero ese repunte ni fue homogéneo, ni fue sostenido, ni fue generalizado. Entonces, a partir del 2011, 2012, tenemos el asunto de la crisis del euro, y esto plantea que entonces de estar en el eje norteamericano, la siguiente fase es una fase de agravamiento de la problemática financiera doble, las finanzas públicas y las finanzas privadas, en el caso de Europa. En el 2013-14, nuevamente parece que hay una recuperación de la economía norteamericana y que eso permitiría un repunte sostenido. Pero la economía de Europa va de bajada, digamos estancada prácticamente, y la economía china se desacelera. Y entonces tenemos un cuadro pues que al final del 14
empieza a mostrar que un elemento podría ser muy grave, que es este asunto del descenso del precio internacional del petróleo. Y entonces, en lo que va del 2015, el precio internacional del petróleo, que rondaba los $100 por barril, pues anda ahorita en 50. Y esto es importante reconocerlo como parte de un cambio, se dice, un cambio estructural en el mercado petrolero internacional. ¿Qué es el problema que hoy para México representa esto? Bueno, primero que hemos tenido, a pesar de que nos vendieron la idea de el momento mexicano, con las reformas de Peña Nieto, en realidad hay un crecimiento muy bajo y una desaceleración tendencial. Tenemos una presión inflacionaria importante por el problema del alza del precio de la gasolina y de las tarifas de electricidad, que los spots del PRI en campaña dicen, ya bajó el precio de la electricidad, pues que me digan dónde, para ir a pedir ahí información, porque eso no es cierto. Dijeron que con la explotación del gas iba a bajar las tarifas de electricidad, no han bajado, y ya lo dan como un hecho, porque bajaron las tarifas, eliminaron las tarifas de larga distancia de teléfono. No, ese asunto no va. Están queriendo ofrecer logros que en realidad no son logros. Y tenemos una paradoja, que es que en todo el mundo está cayendo el precio del petróleo y cae el precio de la gasolina, y aquí lo más que llegaron es a suspender los aumentos programados que tenían. Pero pagamos la gasolina más cara que en Estados Unidos, pero bastante más cara. Y eso antes de la devaluación. La otra cosa es que el cuadro ese inflacionario viene acompañado de una inestabilidad cambiaria muy fuerte. A estas alturas tenemos acumulada una caída del peso del orden de 20%. Esto ya es mucho, mucho. Sobre todo que se va a resentir porque los salarios reales tienen una caída del poder adquisitivo muy importante, más de 40%. Bueno, esto explica que se registre una caída de las ventas a la mayoría del menudeo y que esto coexista con un altísimo nivel de desempleo, que se esconde por la forma en que se mide el desempleo en el caso de México. Bueno, este es el contexto, ¿verdad? La economía mundial se está desacelerando, el caso de la economía mexicana se está desacelerando, y nos venden la idea de que Estados Unidos está creciendo mucho, y como está creciendo mucho, entonces nosotros vamos a ser felices. No hay tal. Ahora, el argumento oficial del gobierno es que no estamos tan mal porque la Secretaría de Hacienda compró coberturas frente a caída de precios, el FMI le dio un crédito puente por $75,000 millones al gobierno mexicano, se tiene un programa de infraestructura muy poderoso y el gasto público se había aumentado sobre la base de un aumento de la deuda externa. Bueno, el problema central es que la caída del precio del petróleo coincide con una caída de las bolsas de valor. Este es un elemento que me parece muy fuerte. Bueno, y entonces lo que hoy tenemos como amenaza más fuerte es que se salgan masivamente varios miles de millones de dólares que están invertidos en inversión extranjera de portafolio, básicamente en instrumentos de deuda del gobierno mexicano. Y ese asunto, pues, podría tener impactos muy fuertes, otra vez, sobre la paridad cambiaria, y si se mueve la tasa de interés en Estados Unidos hacia arriba, pues los problemas financieros para México
van a ser severos. Severos porque el sector privado tiene su deuda en dólares, el sector público está dolarizada también su deuda, la deuda externa, muy importante, y además tenemos algunos problemas de financiamiento por el desplome del precio del petróleo. Es digamos el cuadro que vivimos ahora. Bueno, lo que yo sostengo es que estamos al borde de que reviente una burbuja financiera que comenzó a gestarse con la expansión de la industria de la fracturación hidráulica en el sector energético de Estados Unidos, que fue esa burbuja fue propiciada con cambios regulatorios que se hicieron en 2005 por el gobierno de Bush. Cambió el acta de política energética exentando a la nueva tecnología de perforación horizontal, ¿verdad? Hacen un hoyo así y luego perforan así, de cumplir con el acta de agua limpia, el agua de beber segura y el acta de política ambiental. Fueron cambios regulatorios muy importantes porque la fracturación no solo requiere perforar, sino usar grandes cantidades de agua y de energía, con químicos, arena y demás, para romper las rocas de lutitas, que es donde está el shale gas y el shale petróleo, que le llaman, para poderlo sacar. Bueno, cuando entró Obama, dieron otra desregulación importante en 2009, porque Obama, en el paquete de estímulo económico, que era un paquete del orden de 950 mil millones de dólares, 750 mil, casi 40% del estímulo estaba dedicado al apoyo del sector energético, especialmente al uso de energías alternativas, y estas fueron identificadas como energías alternativas. Un método maravilloso, etcétera, pero en realidad han escondido mucho cuál es el daño que provoca la fracturación hidráulica. Ese es un asunto central. Bueno, como en todos los auges energéticos, han exagerado los recursos gaseros y petroleros en Estados Unidos, en las arenas bituminosas de Canadá y los recursos de México en aguas profundas. Presentan así, como recuerden ustedes a Calderón, tenemos un tesorito en el Golfo y hay que ir a sacarlo. Pues ese tesorito no da muchas evidencias de que vaya a salir tan fácil. Primero, porque realmente no se consigue que salga. Y hoy tenemos otro problema. Hoy sale una noticia que está cayendo, digamos, el petróleo de la zona convencional en agua somera en la zona de Campeche. Entonces, digamos, ni el tesorito se evidencia, y lo que sí se evidencia es que lo que tenemos de recursos convencionales están abatiendo. Bueno, entonces, a ver, pero el punto de la burbuja es que en Estados Unidos, para atraer inversiones masivas, digamos que las petroleras plantearon el problema de que había que estaba Estados Unidos al borde de un renacimiento manufacturero y una independencia energética. Así se planteó. Y que no solo iba a tener petróleo suficiente, sino que Estados Unidos iba a exportar petróleo. Por ley estaba prohibido exportar petróleo en Estados Unidos, porque no les alcanzaba. Bueno, pues eso era la idea de hacer un boom para poder llevar las inversiones a las cosas de petróleo y gas shale. Bueno, el problema con eso es que hay un precio a partir del cual es rentable sacar ese petróleo. Y si el precio se cae, digamos, sale más caro el caldo que las albóndigas. Si cuesta 20, ¿verdad? Sacar el petróleo y el precio está en 10, pues a ver quién le va a ir a sacar, ¿verdad? Porque esa rentabilidad no funciona. Bueno, entonces, yo creo que aquí, en la caída del precio del petróleo,
está la principal contradicción del desempeño de la economía norteamericana. Porque, aunque una baja del precio de la energía es buena para todos los consumidores y para casi todos los sectores de la economía, es un problema muy grave para el sistema financiero. Porque el sistema financiero operó con títulos que estaban fuertemente apalancados, títulos financieros, y para la demanda de inversiones para petróleo y gas, al punto de que el crecimiento de la inversión privada no residencial entre 2011 y 2009 y 2011, el 41% de ese aumento correspondió a inversiones en el sector energético. Y ahí está, digamos, el origen de una burbuja artificialmente construida. Bueno, se hizo un auge financiero, a tal punto que los bonos que emitieron las compañías energéticas aumentaron más de 9 veces entre 2004 y 2014. Y con un pequeño agravante, que eran bonos que daban rendimientos muy altos, pero no tenían la calificación de grado de inversión. Por eso se les llama bonos chatarra, ¿verdad? Porque son muy riesgosos, rinden mucho, pero son muy riesgosos. Y entonces, cuando cae el precio del petróleo, para cubrir las bajas, la banca de inversiones lanzó una cantidad impresionante de contratos de derivados financieros, que son contratos, digamos, de seguros. Y entonces, esa cantidad de seguros anda del orden de cerca de 4 trillones de dólares. Bueno, pues eso significa que ahora esos son decenas de miles de millones de dólares que pueden ser pérdidas de un momento a otro. Bueno, entonces, ¿por qué tenía sentido cubrirse frente a la baja de precio del petróleo? Pues porque si está aumentando la oferta, en algún punto va a bajar el precio. Pues si yo al mercado le estoy echando y echando petróleo, pues ¿qué va a pasar con el precio? Se va a caer. No sé ser economista para adivinar esto. Bueno, ¿quiénes fueron los que vendieron esos contratos de seguros y esos bonos? Pues los grandes bancos de Wall Street. Entonces, fíjense las burbujas que lleva rota, porque es una forma de crecimiento. En el siglo XXI, la economía norteamericana vio primero reventarse en el 2000-2001 la burbuja de las empresas informáticas que se llamaban las .com, las empresas tecnológicas. En el 2008-2009, las hipotecas subprime. Y ahora, pues está este problema que tiene en el centro a los megabancos norteamericanos, que fueron algunos de los que puso aquí Marco en su presentación, ¿verdad? Algunos de los megabancos, pues está el Goldman Sachs, el Citigroup, lo que sea, ¿no? Ahí está este planteo. Bueno, a propósito de los datos que él dio, estos bancos tienen un nivel altísimo de interconectividad financiera con otros actores del sistema. Entre el 6 y el 27% de sus derivados negociados eran intrafinancieros. O sea que una tercera parte de lo que movieron estaba de cruce entre los mismos bancos, porque ellos fueron los que estuvieron en el centro de la expansión de la fracturación hidráulica en Estados Unidos. Bueno, pero no eran ellos físicamente los que hacían eso. Hay cientos de pequeñas y medianas empresas energéticas en Estados Unidos que formaban parte de ese segmento financiero de altos rendimientos y que realmente en muy poco tiempo les apareció un problema muy grave. Han descubierto que los pozos tienen un ciclo de vida muy corto. Crecen rapidísimo y ¡pum!, se colapsan. Entonces, para sostener esto, las empresas tienen que estar
abriendo y abriendo y abriendo pozos, ¿verdad? Porque entonces tienen que tener rendimientos suficientes para pagar el dinero que les prestaron para abrir los pozos. Entonces, pues se hace otro esquema Ponzi fenomenal, ¿verdad? Porque entonces están obligados a crecer el endeudamiento para poder pagar el costo del endeudamiento que ya hicieron, con el agravante de que el comportamiento de los pozos tiene esta curva de ascenso muy rápido, muy alto, pero en lugar de tener como la curva de Hoover, que era una curva de campana, digamos una curva así, ¿verdad? Una curva de Gauss. En este caso, no. Se está viendo que sube y se colapsa. Bueno, aquí ya hay datos, ¿verdad? De problemas severos para pagar las deudas de las grandes empresas fracturadoras. Hay una en especial, Bakken, que ha sido emblemática, ganada por allá en Wyoming, haciendo esta fracturación. Bueno, pero Estados Unidos, la realidad es que Estados Unidos pasó de producir de 3 a 4 millones de barriles diarios a producir casi 9. Y entonces Estados Unidos está hoy amenazando con desplazar a Arabia Saudita como marcador de precios en el mercado petrolero internacional. Bueno, pues este es un asunto muy complicado. En el mercado petrolero internacional, con entre 2 y 3 millones de barriles diarios de más, se satura el mercado petrolero. Y si la economía internacional baja, pues entonces la demanda de petróleo baja y ese petróleo redundante se convierte en una presión a la baja brutal. Por eso dicen ahora nuestros magos de las finanzas, Videgaray, hay un cambio estructural en el mercado petrolero y va a durar mucho. Hombre, qué sabio. ¿Y cuándo lo descubrió? No, pues se supone que eso es lo que le dan seguimiento. Y no previeron nada. Ahora, entonces, el problema, una parte que no está muy claro, pero más o menos hay manera de saber, es quién es el responsable de que el mercado petrolero esté sobreofrecido. Bueno, unos dicen, pues es de Rusia, otros dicen, no, es Irán, otros dicen, no, es Canadá, otros dicen, no, es Estados Unidos. Bueno, da igual, el que sea. El caso es que hay sobreproducción. Pero la otra cosa es que si está en juego el papel, el mercado petrolero tiene a la Organización de Productores y Exportadores como el factor que domina las reservas y que domina la producción. Y entonces Arabia Saudita, le dicen, es el swinger producer, es un productor que sube o baja su producción sin que le acatarre nada, ¿no? Entonces es el marcador de precios. Y la OPEP, que es un cártel de productores, llega a acuerdos de cuánto se va a producir y a qué nivel de precio se va a operar. Bueno, entonces esta vez Arabia Saudita dijo, pues miren, nosotros estamos preparados para que esto dure mucho y el petróleo caiga a donde tenga que caer. Ahora, Rusia, sus ingresos petroleros están hechos polvo, su moneda está devaluada, la oferta está, la economía entró en recesión. Venezuela le dieron un empujoncito, pero Venezuela ya traía una cantidad de problemas macroeconómicos importantes, tensiones inflacionarias, una inflación de 2 dígitos, una caída en la producción, inestabilidad cambiaria, una cantidad de problemas fuertes. Por supuesto, pues estaba el caso de Irán y las sanciones que se habían instrumentado contra ellos, pero está México también. Y entonces México, pues nos fuimos del gozo al pozo, porque hicieron la reforma petrolera porque iba a ser todo luminoso y pácatelas, que se nos viene la debacle del precio. Y como inocentes palomitas, el gobierno dicen, pues ¿qué creen? Ni modo, que el mercado petrolero está en una situación diferente y tenemos que amarrarnos el cinturón. Pero no, el problema no es ese.
¿Qué es lo que están proponiendo? En realidad lo que están proponiendo es recortar el gasto. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas mexicanas tenían prácticamente una tercera parte de los ingresos del Estado mexicano eran ingresos petroleros. Y por eso los grandes monopolios no pagaban impuestos, no pagan impuestos. Entonces, cuando llegamos a este asunto, ¿qué creen? Pues que vamos a tener que recortar el gasto porque no nos alcanza. Oye, pero sube los impuestos. Este es un economista, el que está ahí al frente de la Secretaría de Hacienda, que no sabe más que de recortar. ¿Por qué no sube los impuestos? Le tiembla la mano y las corvas. Es decir, no hay dinero, como que no hay dinero, que paguen los que no han pagado impuestos. Y no lo hacen. Entonces quieren montar un programa, el enésimo programa de austeridad, ahora sin que haya responsable. Peña Nieto dijo, bueno, el mercado internacional está cambiando y eso no es responsabilidad de nosotros. No, si te tenemos ahí nomás para que nos avises cuando ya la cosa está poniendo fea, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, entonces, el mercado petrolero está saturado, el mercado financiero, en el caso de Estados Unidos, el mercado que procesa las inversiones en el sector petrolero, está con un problema de caída de rendimientos, con un riesgo de quiebras masivas en el sector de la fracturación hidráulica y además con un problema de que reviente el sistema de derivados financieros que sirvió para limitar el riesgo o los contratos de riesgo de la producción petrolera. Si hay un evento geopolítico o un evento económico o un ajuste financiero fuerte en algún punto, la condensación de tensiones va a ir a dar al sistema financiero de Estados Unidos. ¿A nosotros cómo nos están preparando? Es que va a subir la tasa de interés la FED. Y si sube que van a ver cuántos males se nos vienen encima. Otra vez no va a ser un problema interno, sino es que va a subir, pero no se preocupen. Tenemos 195 mil millones de dólares en la reserva, 75 mil millones de dólares de un crédito puente del Banco Mundial, y además tenemos fondos de cobertura por la caída de los precios petroleros. No, a nosotros esa crisis no nos hace ni cosquillas. Pues no es cierto. No es cierto. Y fíjense el asunto, no hay una palabra sobre el endeudamiento del sector privado mexicano. Y están diciendo en cambio que hay, y Pemex, que bárbaro, Pemex tiene 35 mil millones de dólares de deuda. Entonces, se van a tener que ajustar los trabajadores petroleros, que por lo demás son unos privilegiados miserables. Es el argumento, no lo dicen, pero, ¿verdad? Como si todos los trabajadores petroleros de veras fueran privilegiados. Los trabajadores que el grueso de la plantilla de Pemex es una plantilla de trabajadores precarios, temporales, como es que planteó Marco en el texto. Bueno, yo creo que, sobre todo para el caso del evento en Venezuela, necesitamos una reflexión obligada sobre el problema del mercado petrolero, porque no solo nos hermana la unidad latinoamericana, sino que el problema petrolero nos cruza por la mitad a nosotros y a otros muchos más. Bueno, entonces estamos al filo de una crisis financiera de proporciones mayores. Esto no quiere decir que el mundo se va a acabar. Ya pasaron la crisis financiera de 2008-2009, pero quiere decir que este ajuste está en el corazón del sistema financiero, que es el mercado energético. Y en el caso de las relaciones nuestras con la economía de América del Norte y con la economía internacional, nosotros estamos como una economía petrolizada. Caminar hacia una despetrolización lo están usando como una vía para avanzar en la desregulación
y en la privatización del sector energético mexicano, para operativizar, ¿verdad? Y están escondiendo que el sector privado, recuerden ustedes, el Harpelú fue el primer empresario que dijo: ¡qué horror! Vivimos ahogados de impuestos, por favor no vayan a tocar eso. Y luego fueron con la reina, les hizo un banquete y les dio línea: recorten el gasto, y lo que no se paga de impuestos por la burguesía, que lo pague la población con el recorte del gasto. Y ni modo. Entonces el ajuste viene sobre las finanzas públicas, viene sobre los trabajadores del sector público y centralmente sobre los trabajadores de la educación, la salud y la seguridad social. Por eso la guerra contra la gente, la guerra contra los trabajadores es a muerte, contra las normales rurales, esa es la lógica. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que estamos en una situación extremadamente delicada, pero lo primero que hay que hacer es entenderla. ¿Dónde están los acentos? ¿Dónde están los conflictos? ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que plantear? No se puede aceptar que la austeridad otra vez afecte a la masa trabajadora del país. Eso no puede ser. Y entonces eso quiere decir que sí, también las políticas neoliberales están entrando en un callejón muy, muy complicado. Y si este asunto afecta a la economía norteamericana y nos afecta a nosotros, pues seguramente que esto tendrá implicaciones globales. Yo creo que deberíamos percibir lo que está pasando, porque por ejemplo en Europa la situación europea tuvo un alivio precisamente por la baja del precio del petróleo. Entonces en algunos lados genera mejoría, en otros lados pone a temblar. En el caso nuestro nos está cruzando por 1/3 de las finanzas públicas, los ingresos, de 1/3 de los ingresos fiscales del Estado. Y entonces aquí el problema es: la burguesía se va a dar el lujo de no seguir pagando impuestos y descargarlo como reducción del gasto en un momento en que se necesita atender las necesidades sociales de un país que está al borde del estallido. ¿O qué vamos a hacer? Entonces necesitamos caminar con mucha calma, con mucha claridad, entender lo que está pasando y plantear un asunto de que se necesitan soluciones multilaterales y se necesitan soluciones globales, porque este problema que hoy nos está afectando a nosotros, porque somos petroleros, es un problema de ajuste mundial. No es un problema exclusivamente de Estados Unidos ni nuestro, es un problema de ajuste mundial y hay que verlo como corresponde, con mucha serenidad, pero con mucha firmeza. Claramente hay que decir: no se puede continuar con esa. El cuento este de que vamos a presupuesto cero, ¿qué quiere decir eso? Que el gasto va a empezar desde hoy a ver a quién se le va a dar. No, pues ¿qué pasó? Si hay millones de mexicanos que dependen de ese asunto. Entonces no puede ser que el presupuesto es cero. Aquí no hay presupuesto cero. Y en todo caso, si el asunto del presupuesto es cero, pues vamos a definir cuál es la carga fiscal que cada quien va a pagar. Y entonces que planteemos el problema de por qué no pagan impuestos los grandes consorcios monopólicos de este país. Ese es el debate político más intenso y yo creo que no deberíamos confundirnos con otras de las cosas. Por supuesto que otro problema central es la caída del salario real y el problema del desempleo. Y entonces la economía de los trabajadores hoy tiene que ser planteada en una gestión que incluya pues sus intereses fundamentales, que tienen que ver con el derecho a que sus organizaciones existan y los defiendan, el derecho a un salario, el derecho a un empleo digno y una distribución social de la riqueza a través del gasto público que sea compatible con la realidad de que es un país de trabajadores, centralmente trabajadores, formales o informales, pero somos en realidad una economía de trabajadores. Bueno, eso es lo que yo quería plantear.